Bueno, hermanos, les invito que abramos la palabra de Dios en Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a meditar en algunos versículos. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12. Filipenses 1, desde el versículo 12. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 18. Ahí podemos acompañar la lectura, Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12. Así dice la palabra de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque guardaste la historia, registro de esta palabra para nuestra edificación. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias también por la mamá de Juan que nos está acompañando. Estuvo Juan ahí con su familia durante la semana pasada y la mamá se quedó para estar con él, compartir este tiempo con ellos y también el cambio, apoyar en el cambio desde Santiago a Valdivia. Muy bienvenido, que el Señor le bendiga grandemente. Bueno, hermanos, esta carta, Filipenses, incluso en la liturgia Juan ya había mencionado uno de los propósitos de esta carta. Pablo está dando gracias a Dios porque la iglesia de los filipenses estaba involucrada en su ministerio. Habían apoyado financieramente su ministerio. En algún momento Pablo va a decir que estos hermanos son coronas de Pablo, es su alegría, su gozo. Pablo tenía una alegría tremenda en su corazón por esta iglesia que él veía avanzando, creciendo. Esta iglesia fue plantada por Pablo durante su segundo viaje misionero. El contexto está ahí en Hechos capítulo 16, desde el versículo 11 hasta el versículo 40. Es la primera iglesia cristiana en Europa, que comienza en aquel momento en que el Pablo tenía el deseo de ir a otro lado y el Espíritu interviene y quería ir para otra dirección y el Espíritu de Cristo interviene. Entonces él tiene la visión del varón macedónico y entonces entiende que Dios lo está llamando para este lugar. Y cuando llega a la ciudad de los filipenses, encuentra a un grupo de mujeres piadosas y ahí está Lidia. Ella se convirtió. Es la primero miembro en la iglesia presbiteriana, la iglesia cristiana de Europa. Y de ahí Dios comienza un plan. ¿Cuál es el plan? El avance del Evangelio. Entonces había mucho cariño en el corazón de Pablo por esta iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero. Había mucha gratitud en su corazón hacia los filipenses y gratitud a Dios por la vida de estos hermanos. Ahora,
Sabemos dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta. Preso, en Roma. Y es muy interesante que Pablo, en este contexto, en el versículo 12, él dice: quiero que ustedes sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo quiero que ustedes sepan que los sufrimientos cumplieron un propósito. Y el gran propósito de mi vida es hacer que el Evangelio sea proclamado. A pesar de las circunstancias adversas, a pesar de todos los intentos de impedir el avance, la iglesia es imparable. El reino de Dios es imparable. El Señor Jesús dijo que estaría edificando su iglesia. Y nadie iba a detener el avance y la edificación de la iglesia por toda la tierra. Y ahora Pablo está diciendo, toda mi experiencia que él describe en segunda carta a los Corintios, yo creo que capítulo 11, en que él abre un poco su corazón y habla de todo el sufrimiento. Él está diciendo, todo el sufrimiento, toda angustia, toda persecución, todo peligro, todo que yo he vivido, ha cumplido un propósito maravilloso, que es el gran propósito de mi vida: proclamar y hacer el nombre de Cristo conocido. El propósito por el cual vive Pablo, o vivió Pablo, es uno de los grandes propósitos supremos de la iglesia. Propósito de tu vida y propósito de mi vida. Cristo, antes de ser ascendido a los cielos, dijo a sus discípulos: vayan, predique el Evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Yo estaré con ustedes. Hagan discípulos de todas las naciones. Lo que Pablo está haciendo, y esta carta, el Espíritu Santo nos da el privilegio de ver eso en la práctica. Un hombre que dio su vida por hacer el nombre de Cristo conocido, que traía en su cuerpo las marcas de lo que era servir a Cristo, de haber abandonado los placeres de este mundo para glorificar a Dios. Y Él nos va a compartir un poco de esta alegría y de este gozo, que era el propósito de su vida. Y nos va, de esta manera, desafiar y nos hace reevaluar el propósito por el cual nosotros vivimos. ¿Por qué vivimos? ¿Cuáles son las metas nuestras 2021? ¿Qué estamos planificando para de aquí al fin de nuestras vidas? ¿Cuáles son las columnas de nuestras metas? Cuando nosotros planificamos nuestras vidas, ¿qué lugar ocupa Dios de verdad? Y el Evangelio. ¿Qué lugar? ¿En qué lugar el Señor ocupa en nuestras vidas? En primer lugar, corazón del hombre y de la mujer tiene un trono. ¿Quién reina? En tú y en mi corazón. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí lo que Pablo está haciendo en este versículo 12, escribiendo a los hermanos, después de introducir la razón, su alegría por los filipenses, él dice: hermanos, yo quiero que ustedes sepan que todas las cosas que me han pasado, que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está mirando la vida en la perspectiva de Dios. Pablo está mirando el pasado con discernimiento espiritual. Pablo está mirando el presente como una tremenda oportunidad. Y Pablo siempre mira el futuro con mucha esperanza. Entonces está haciendo una mirada tridimensional: pasado, presente y futuro. Entonces cuando él mira el pasado,
Obviamente que están ahí los sufrimientos, las angustias, los fracasos, las cosas que él no esperaba. Y estas cosas, ¿de qué sirven? Un amigo nuestro decía que el pasado puede ser un puente en nuestras vidas o puede ser un abismo. La manera que lidiamos con las cosas del pasado. Hay muchas personas que están estacionadas porque hay cosas en el pasado que no están resueltas, que no están tratadas, que están guardadas y escondidas, cerradas con 7 llaves, pero no logran avanzar porque no está resuelto. Y Pablo está mirando el pasado desde la perspectiva de Dios, con discernimiento espiritual. Lo que me sucedió, todas las cosas están cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuáles son las cosas que sucedieron a Pablo? Podríamos preguntar, ¿qué le pasó? Bueno, yo me acuerdo de leer, Pablo hizo 3 viajes de barco. 3 naufragios. 3 veces. Algunas cosas aquí para recordar la vida de Pablo. Él no se enfoca en su sufrimiento. Él hace una lectura del pasado bajo la perspectiva de la soberanía de Dios. No está murmurando, no está alegando, diciendo, chuta, qué vida terrible, mira lo que me pasó, mira lo que me hizo mis papás, mira que me abandonaron eso. Yo no estoy aquí diciendo que nuestras historias no deben ser miradas con pena, con tristeza y de manera seria. Sí, pero no podemos decir que nuestra vida va a ser dirigida por las cosas que nos causaron y nos dañaron. No. Todo depende de nuestra relación con Dios y de la manera como nosotros somos tratados por Dios y de la manera que abrimos nuestro corazón para el Evangelio, que es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Y Pablo nos invita a mirar el pasado y ver que a pesar de todo Dios está trabajando en su vida y utilizando un lenguaje de Pedro. Todo el sufrimiento que Dios permite por un tiempo tiene el propósito de perfeccionar, de afirmar, de fortalecer y de glorificar a Dios. Todo lo que Dios permite. Yo creo que nunca hablé de eso acá, públicamente. Esa es la primera vez. A Diana, mi señora, tuvo sus papás asesinados cuando tenía 2 años. El papá y la mamá. Y a la adolescencia, cuestionando toda la vida. ¿Por qué? Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, que transformó completamente su vida y su perspectiva de vida y de futuro. El sufrimiento, todos nosotros vamos a tener que enfrentarlos. Pero cuando el Señor entra en nuestra historia, Él limpia todo, da dirección y da sentido para nuestras vidas. Y es de eso que Pablo está diciendo. Bueno, recordar aquí para refrescar un poquito nuestra memoria. Pablo dice, todas las cosas que me han sucedido. Y quiero recordar algunas cosas. Perseguido en Damasco al principio de su vida. Rechazado en Jerusalén. Los discípulos no creen que Dios los salvó. Él es echado de la iglesia de Jerusalén. Olvidado en Tarso. 10 años dejado en Tarso. Después de una década, Bernabé se acuerda de Pablo. Apedreado en Listra. Azotado en Filipos, en este mismo lugar que está escribiendo.
echado de Berea, acusado de hablar demasiado en Atenas, preso en Jerusalén, naufragio yendo hacia Roma y otras veces más, preso después, por fin, en Roma y posiblemente decapitado en Roma. Antes de eso, él en 2 Corintios él habla un poco más, yo estoy haciendo un resumen de las cosas que él vivió. Y Pablo está mirando el pasado con discernimiento espiritual, bajo la perspectiva de Dios, y reconociendo que todo lo que él enfrentó, todo lo que él vivió, muestra que la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, ella sigue avanzando. El propósito por el cual Pablo pasó por todo era que el evangelio fuera conocido. Y eso va a suceder en la historia. ¿Por qué va a suceder? Porque si Pablo no fuera preso, tú y yo no tendríamos esta carta hoy. Y ni las quizás 12 cartas que Pablo escribió. O 13 quizás. Porque por estar en la cárcel, el Espíritu de Dios inspiró a Pablo. Y le escribió las cartas. Nosotros necesitamos entender que Dios es soberano en nuestra historia. Y que todas las cosas que suceden en nuestras vidas también tienen un propósito de glorificar a Dios, pero también de perfeccionar a uno mismo. Pablo está diciendo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Pablo está en medio del sufrimiento, pero el reino de Dios está avanzando. Y es eso lo que Pablo está diciendo a los filipenses. A pesar de todo, hermanos, quiero que ustedes sepan con certeza que todas estas cosas han cumplido la agenda de un Dios soberano, que está en el control. Él está haciendo su nombre conocido. Y aquí, en estos pocos versículos que elegimos para compartir con ustedes, Pablo está diciendo, desde el versículo 13, tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el hecho de que Pablo está preso por la guardia pretoriana, que hay personas que dicen que son 10,000 soldados, otras que dicen que son 15,000, es la guardia élite del Imperio Romano. Y Pablo estaba encadenado 24 horas, en turnos de 8 horas. Entonces llegaba uno, 8 horas. Llegaba otro, 8 horas. Llegaba otro, 8 horas. ¿Y qué es lo que Pablo hacía? Predicaba el Evangelio. Predicaba el Evangelio. Él podría estar diciendo, oh vida, qué desgracia me ha pasado. Eso que gano yo servindo a Cristo, entregando mi vida a Cristo. Mira lo que me pasa, estoy preso. Mira qué vida triste. Mira lo que está sucediendo. No. Los guardias escucharon el Evangelio. Es un momento que Pablo dice a la iglesia de Filipos, los de la casa de César os saludan. Los hermanos en Cristo que se convirtieron mientras yo estaba preso. Soldados se convirtieron. Si Pablo no estuviera preso en este lugar, no había otra manera de que el acceso del Evangelio llegara a los pasillos del palacio. Hasta en la cárcel, Dios está cumpliendo sus planes. El gobierno de China, Rumania con Ceausescu, el gobierno de Cuba, que pensaba que al prohibir cultos públicos estaba destruyendo la iglesia, estaban cumpliendo el propósito de Dios de hacer la iglesia de Cristo crecer en estos lugares. Millares de personas se convirtieron y hacen parte de la iglesia
subterránea, la iglesia sufriente, la iglesia perseguida, con grupos de crecimiento, grupos en casa. No se puede juntar más de 8 personas para estudiar la palabra. Pensaba que iba a destruir la iglesia, y la iglesia comienza a crecer potentemente. Casas y casas con grupos de 8 personas estudiando. Personas se convertían. No podemos detener el avance del reino. El Señor va a cumplir su propósito. Y Pablo, un hombre sabio, consciente. Estamos hablando de madurez espiritual, hermanos. Cómo nosotros miramos nuestro pasado. Aquí hay un tema de madurez espiritual. Podría decir, es una desgracia. ¿Qué vida es esa? Pero no. Mi sufrimiento ha cumplido un propósito: hacer el nombre de Cristo conocido. Pero esta carta de Filipenses es conocida como epístola de la alegría. Pablo está amonestando a la iglesia a estar gozosa, contenta. Y Pablo está en la cárcel, hermanos. Entonces Pablo está mirando el pasado con discernimiento, pero está mirando el presente con alegría, con gozo. ¿Cómo estás mirando la vida? ¿Tú? ¿Cómo tú miras la pandemia? ¿Como una desgracia? Terrible. ¿Has pensado en todos los beneficios de la pandemia? A pesar de todo, hay cosas terribles, hay un costo alto en muchas cosas. Pero por otro lado, las familias pueden estar más juntas. También hay muchos problemas por estar juntos. Pero también nos da la oportunidad de tratar temas familiares. Alguien dijo, yo ya cité eso, que la iglesia estaba orando para Dios enviar misioneros a donde más necesita, y Dios nos envía a nuestras casas, donde más necesitamos. Nosotros habíamos planificado el equipo pastoral 2020. Oye, nosotros estamos tan felices. Este año hicimos un buen plan, pero no contábamos con la pandemia. No estaba en nuestra agenda. Y cuando comienza nos miramos y decimos, ¡qué desgracia! Pero en nuestros planes no estaba plantar una iglesia en Valdivia. Y recibir personas nuevas. Personas que se han convertido, hermanos, en medio a este tiempo, con reuniones de Zoom, de Facebook, de YouTube, una locura. Porque podemos estar en pandemia, podemos estar cuarentenados, confinados, pero la palabra de Dios, como dice Pablo, no, ella está libre. Porque la iglesia avanza. Y las cosas que Dios está haciendo en tu vida y por medio de tu vida está cumpliendo un propósito mayor. Entonces yo te invito a mirar este texto. Pablo nos está llamando a mirar el presente con gozo, con alegría. Pablo vio su cárcel, su prisión, como una oportunidad de evangelizar. El nombre del Señor quedó conocido. Además, Pablo está diciendo aquí, en el versículo 14, diciendo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo está en la cárcel y eso trajo a la iglesia, a muchos hermanos, un ánimo, un aliento para que la iglesia proclamara a Cristo. Aquellos hermanos que estaban un poco tímidos, de repente con la cárcel de Pablo, ellos tomaron un ánimo de parte de Dios, un valor, una obra del Espíritu Santo, y estos hermanos comenzaron a predicar con denuedo la palabra. Entonces Pablo ¿qué es lo que Pablo está viendo? No está viendo cómo será su fin,
oye, la comida en la cárcel es terrible, oye, estoy muriendo aquí, mira lo que me pasó por servir a Cristo. Pablo está mirando todo, mira, gracias a Dios por el pasado, gracias al Señor por el sufrimiento, mira lo que Dios hizo con el sufrimiento, mira, mi cárcel ha servido de motivación para la iglesia de Dios. ¡Qué alegría! Que mi vida sirva de aliento para los demás hermanos. Después Pablo va a hablar de un grupo de personas que comienzan a predicar también con una mala motivación. Y después Pablo dice, a mí da lo mismo. Desde que el nombre de Cristo sea conocido, es lo que importa. Entonces Pablo está diciendo, el evangelio está siendo proclamado. La iglesia está siendo animada con mi ejemplo a predicar y a proclamar el evangelio. Él no permitió que su corazón fuera afectado por los críticos, aquellos que lo estaban criticando y persiguiendo. Porque eso pasa, hermanos. A veces nosotros enfrentamos el sufrimiento y nuestro corazón queda afectado, con veneno. El resentimiento, falta de perdón. No logramos resolver estos temas. Puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser con amigos, puede ser en la iglesia. Cosas no resueltas, corazón envenenado, corazón que tiene resentimiento con el otro. Pablo está limpio de todo eso. Él no tiene tiempo para eso. Él no permitió que los críticos, que los injustos, que lo estaba difamando, tuvieran impacto en su vida. Y eso pasó con David cuando enfrentó a Goliat. ¿Recuerdan? Llega para entregar comida para sus hermanos y para el comandante. Y escucha el Goliat menospreciando el ejército de Dios y el Dios de Israel. Y David empieza a mirar, oye, ¿y ustedes van a aceptar eso? Y era un gigante Goliat. Y el hermano de David dice, ¿qué está haciendo aquí, niño? Va a cuidar de tus pocas ovejas. Yo conozco tu corazón soberbio. O sea, una palabra de desánimo de su propio hermano. Después va a hablar con Saúl. Tú no puedes enfrentar a Goliat. Tú no puedes. Tú no eres capaz. Va a cuidar de tus pocas ovejas. Eran las palabras que escuchaba David. ¿Qué impacto tienen las palabras en nuestras vidas? Y yo conozco personas que no logran avanzar cuando escuchan algo así. Quedan detenidas. Porque me habló mal. Porque me dijo eso. ¿Qué es lo que hace David? Él se presenta delante de Saúl y todos se quedan avergonzados, como un niño, un adolescente es capaz de enfrentar a Goliat y ningún soldado. Y cuando toma sus pedritas ahí para enfrentar a Goliat, de seguro que estaba orando. Señor, estoy contigo, Señor. Señor está conmigo. Bendíceme, Señor. Porque hoy esta gente sabrá que hay Dios en Israel. No que hay hombre en Israel. No que hay un guerrero en Israel. Que hay Dios en Israel. Que salva no con espada y no con escudo. Las malas palabras a veces. Tú no puedes, no eres capaz. No soy capaz. Pero sirva a un Dios que tiene todo poder. Y Él todo puede. Y si Él quiere, Él hará. Y el Ananías, Misael y Azarías está delante del hombre más poderoso del mundo, Nabucodonosor. Y dice, mira Nabucodonosor, si tú nos quieres matar, puede matar. Pero sepa que el Dios a quien nosotros servimos, si Él quiere, Él nos puede sacar de este horno. Si Él quiere, Él puede. Entonces, Pablo no permitió que su corazón estuviera dañado, afectado, con resentimiento, con odio. Estas cosas matan, envenenan. ¿Y sabe cuál es el problema? A veces una persona nos hace un daño y nosotros guardamos y el veneno queda inoculado ¿a dónde? Acá,
en mí. Hay que tratar eso. Señor, limpia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sáname. Porque quiero avanzar. Y Pablo no está mirando para atrás, Pablo está mirando siempre hacia adelante. Pablo no estuvo, mayoría de las veces, defendiéndose a sí mismo. Está defendiendo siempre el Evangelio. Siempre. Entonces, hermanos, el escenario que tenía todo para ser una desgracia, esa es la verdad, una tragedia en la vida de Pablo, se convierte en la epístola de la alegría. Hermanos, regocijaos. Y reitera, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. A pesar de estar preso, quiero que ustedes sepan que todas las cosas que me han sucedido han cumplido el propósito de Dios, de hacer el Señor conocido, el Evangelio proclamado, de animar a la iglesia en esta misma obra. Entonces, estas son las dos cosas que vemos aquí en estos pocos versículos. Mirar el pasado con discernimiento espiritual. Mirar el presente con alegría. Hay mucha gente triste en la iglesia, en el mundo, ¿cierto? Hay mucha tristeza. ¿Pero por qué? Si la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? El gozo. Entonces hay mucha gente en la iglesia sin el Espíritu, o con poco del Espíritu. No, la tristeza nosotros enfrentamos, todos nosotros. Todos nosotros. Pero no es una constante en la vida del creyente. Es algo que va y viene. Tenemos que mirar, orar, para que el Señor sane nuestros corazones, traiga gozo, vida, alegría, y podamos mirar el futuro con esperanza. Cuando hay gozo en nuestro corazón, nosotros miramos la vida de otra perspectiva. Cuando soy agradecido de Dios por todo lo que Él ha hecho, a pesar de todo, que el Señor está cumpliendo un propósito en mi vida. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? Es momento para que nosotros oremos. Y vamos a presentar nuestro pasado delante de Dios. Hablar con Dios hoy. Si hay algo que no está resuelto en mi pasado, que necesita ser sanado, hoy es tiempo para eso. Solamente quien mira el pasado con discernimiento es capaz de mirar el presente con gozo. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti. Te damos gracias, oh Dios, porque a pesar de todo lo que sucede en la vida, en el mundo, tu reino sigue avanzando. Gracias por el ejemplo de Pablo, Señor, que entregó su vida para que tu nombre fuera proclamado. Que en medio de las cadenas, a las cárceles, en el lugar de estar lamentando acerca de la vida, Él está abriendo su boca para proclamarte a Cristo y hacerlo conocido. Padre, nosotros no somos voluntarios. Nosotros somos esclavos tuyos, siervos tuyos. Vivimos para ti y para cumplir el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Hoy día, Señor, te damos gracias por todo lo que nos ha pasado. Sabemos que tú eres Dios soberano y que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Y que en todas esas agridulces cadenas de la vida, nosotros también somos perfeccionados
y moldeados a la imagen de Cristo. En todo, Señor, te alabamos. Señor, cambia la tristeza por alegría. Permítanos vivir, oh Dios, el gozo de tu evangelio, experimentar tu gracia. La misma gracia que Pablo predicaba mientras estaba con un soldado. Porque cuando tu Espíritu Santo está sobre nosotros, el sufrimiento es transformado en triunfo para la gloria de tu santo nombre. Te alabamos, oramos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén.